Gracias a ustedes. Además de la cuestión de las tarifas, hay otro tema que está calentando el panorama social y tiene que ver con los precios, la relación precio-salario, el deterioro del salario real. La verdad que nadie se pone de acuerdo con la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido, pero sí que se han perdido esos puestos de trabajo. Es una tendencia que vino para quedarse, es algo que va a cambiar en algún momento. La baja de la inflación permitirá recuperar esos puestos de trabajo o lo que se perdió y sobre eso habrá que construir lentamente. Hubo un síntoma entre social y político que fue la marcha a San Cayetano, ¿no? Desde hace muchos años la marcha de San Cayetano se sigue haciendo, pero cuando las organizaciones políticas van a la marcha de San Cayetano y las organizaciones sindicales van a la marcha de San Cayetano es porque hay algún grado de inquietud social, ¿no? Entonces, esto es lo que primero se vio el domingo pasado. Ya nosotros le veníamos contando acerca del documento de las 3 CGT peronistas, le veníamos contando cómo se estaban calentando algunos conflictos sociales y qué se puede esperar, qué es lo que puede pasar ahora en estos meses. Aníbal Ibarra fue gobernador de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás viendo el clima social? ¿Cuáles son las próximas cosas que vos ves venir? Veo una situación que creo que la vemos todos, ¿no? Complicada, porque las medidas del gobierno fueron claramente dirigidas a transferir recursos hacia los que más tienen. Cuando esto ocurre, el Estado se queda sin recursos. Entonces, ahí viene lo que hablaban en el bloque anterior, las tarifas, aumentos. ¿Por qué? Porque ya el Estado no puede subsidiar porque le transfirió sus recursos hacia los que más tienen. Entonces, con la devaluación, con la apertura de importaciones, esto genera una presión inflacionaria. ¿Cuál fue la decisión del gobierno? Frenar la inflación, ¿cómo? Paralizando obra pública, reduciendo el consumo. Al perder poder adquisitivo el salario, ¿por qué? Por la devaluación se disparan los precios, los salarios no alcanzan a ese proceso inflacionario, entonces deja de consumir. La gente empieza a reducir la crisis en los distintos sectores, industriales, gastronómicos. ¿Qué postales vos que conocés la ciudad, qué postales estás viendo de recesión en la ciudad? En el sector gastronómico se ve una postal... Bueno, fue justamente motivo de una de las cosas del documento de la CGT, ¿no? Que decía que se habían perdido 4.000 puestos de trabajo solamente en el sector gastronómico capital. En el mes de julio se perdieron 15.000, es decir, no se perdió trabajo, fueron despedidos o suspendidos 15.000 personas. Entonces, estamos hablando ya del segundo semestre, no del primero. Entonces hay una realidad social muy complicada donde también ante la pérdida del empleo se disciplina o se pretende disciplinar socialmente a la gente. Ojo, porque usted puede perder el empleo. Quédese con esto, con este salario bajo, etcétera, por lo menos cobra algo. Entonces hay una situación, la verdad, muy tensa socialmente, porque cuando hablamos de números, detrás de esos números, cuando decimos 15.000 entre suspendidos y cesanteados, estamos hablando de familias que se quedan, que pueden estar cobrando al principio, pero después se acabó eso. Y no hay en el horizonte una reactivación de la economía. Digo, se quitaron subsidios al campo. ¿Y esto qué generó? ¿Un boom de empleo? Sí, hay un boom, aumentó la venta de camionetas 4x4, claro. El vehículo más vendido del país. Igual cayó la industria automotriz. Bueno, muy bien. Le quitaron a las mineras. ¿Boom de empleo en las mineras? No es así. Entonces, lo que se hizo fue maximizar las ganancias de los que más tienen, de los sectores empresarios, a costa del achatamiento social. Y esta es una brecha que genera descontento. Todos siempre miramos qué es lo que pasa a fin de año. Yo la verdad que estoy preocupado, porque no es que políticamente digo que le vaya mal, que haya conflicto, que haya desbande. No, eso nos perjudica a todos. Aníbal, ¿no puede ocurrir que en un mediano plazo esa transferencia de recursos a los sectores que más tienen termine generando un crecimiento de la economía? ¿Puede pasar? Cuando se achica el consumo, no hay crecimiento de la economía. Y este es el problema.
cuando uno tiene recursos, y esto también tiene que ver con los subsidios, cuando la gente tiene, y sobre todo el que menos tiene, el más pobre, tiene el dinero, lo gasta. ¿Por qué? Porque tiene las necesidades esenciales. Si yo achico el consumo, estoy bombardeando la economía. Y además, esto de la teoría del derrame es una mentira. Es decir, no es que las empresas, y esto se dijo también en el bloque anterior, o los sectores, cuando ganan más, derraman hacia lo de abajo. No, se lo guardan o se lo llevan afuera. Entonces, y sobre todo cuando no saben cómo va a seguir la cosa. Quiero sumar a la conversación a Luis Petri, diputado nacional de Cambiemos por Mendoza. ¿Cuándo empieza a moverse esto? Bueno, nosotros esperamos que pronto. La verdad que no coincido con el diagnóstico de Aníbal, porque no ha habido por parte de este gobierno una transferencia de recursos a los sectores más concentrados. De hecho, cuando uno analiza el kirchnerismo ve que, en definitiva, el sector al que mejor le fue durante la famosa década ganada fue al sector de la intermediación financiera, que creció más de un 121%. Ahora, lo cierto es que se han tomado muchas medidas sociales. Pensemos en el incremento del mínimo no imponible a 30.000 pesos, pensemos en la ampliación de la asignación universal por hijo, en el incremento de las asignaciones universales y de las jubilaciones, más allá de que están... Algunos podrán decir que esas son concesiones frente a una situación grave. Una situación coyuntural seria, complicada, nosotros no lo negamos. Digo, no estamos atravesando quizás las épocas en donde los commodities favorecían y la macroeconomía favorecía a la República Argentina. No, no ese es el contexto. Es una economía que ya venía estancada, en donde no se generaban puestos de trabajo. Esto es, había pérdida de empleo privado que se suplía con el empleo público, porque recordemos que esto era lo que estaba sucediendo en la República Argentina, teníamos déficit presupuestario, teníamos gravísimos problemas de inflación y teníamos una economía que era prácticamente una burbuja. Lo que hemos hecho es sincerar esa economía. Pero Petri, si la situación económica era tan mala, ¿por qué se tomaron medidas contra el bolsillo de la gente? Bueno, nosotros dijimos que primero íbamos a rever y revisar, por ejemplo, el sistema energético del país, que era inviable un país que no generara energía, que tuviese un embudo energético, no había posibilidad. También es inviable sacudir semejantes aumentos. Nadie lo vio. Pero pensemos de lo que nos pasó. Pensemos lo que nos pasó. Veníamos con subsidios, por ejemplo, en el 2005 de 1.800 millones de pesos. El año pasado, más de 140.000 millones de pesos. Veníamos de un país que se autoabastecía energéticamente, que tenía una balanza comercial positiva de 4.800 millones de dólares, pasamos a tener una balanza comercial negativa de 5.000 millones de dólares. ¿Cuándo teníamos la balanza positiva? En el 2004, 2003. Nosotros exportábamos energía, y esto es necesario saber de dónde venimos. Muchas veces dicen, apelan a la herencia, pero es necesario saber dónde venimos en materia energética. Perdimos 8 años de reservas en gas y 2 años de reservas en petróleo durante la famosa década ganada, producto de este festival de subsidios, producto de que no había inversión. Cuando uno analiza los cortes en los servicios, uno ve que tanto en el gas como en la luz se duplicaron los cortes que se venían registrando por los usuarios durante el kirchnerismo. Veníamos en un problema complicado. Casi era imposible no equivocarse a la hora de reajustar las tarifas. El error es utilizar de variable de ajuste a la gente. Estaba totalmente tergiversado el sistema. Está bien, pero la variable de ajuste no puede ser el bolsillo de la gente. No, lógico. Porque se han comido un frenazo. Pero pensemos, incluso era un sistema muy inequitativo, Rolando. Vos fíjate que en el interior del país se pagaban 8 veces más cara la energía que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es que yo estoy de acuerdo con eso, pero alguien sacó mal la cuenta. Porque había un consenso, hay encuestas que hablan de un 60 y pico % de consenso en Capital y Gran Buenos Aires, de que era necesario algún aumento. Sí, claro. Pero con ese consenso se abusaron y ahora no saben cómo desarmar ese Pensemos que esa década ganada, y esto es lo importante, pensemos que esa década ganada, no hablemos del 1,5 millones de desocupados que nos dejó, no hablemos de los más de 10 millones de pobres. Hablemos en el caso de Tarifa que el 50% de la población del país no tiene gas y no tiene cloacas. Pero el problema es que vos querés tiene que recurrir a la mejorar garrafa. sobre esa base, es extraño que profundices los errores ajenos. Se están perdiendo puestos de trabajo. Sí, el modelo anterior no generaba puestos de trabajo, ahora se están perdiendo. El modelo anterior tenía muchos defectos y ahora se están profundizando. Esto es lo que no se entiende. Nosotros teníamos que, en primer lugar, sincerar la economía, posteriormente empezar a bajar la inflación. Ya la inflación del mes de junio fue la más baja de todo el año, y la tendencia es a la baja. Pero se puede celebrar una inflación baja sin consumo y con pérdida de puestos laborales. Perdón, la tendencia uno puede estar contento de bajar la inflación a costa de los trabajadores. Hay medidas que
hay medidas que van a empezar a causar sus efectos sobre la economía. Por ejemplo, estos más de 130.000 millones a las pequeñas y medianas que empresas todos los días tienen que comer van a y perder ayudar. trabajo. Por ejemplo, indirectamente, la reparación a los jubilados, digo, este fondo de reparación a los jubilados que incrementa sustancialmente sus jubilaciones, impacta sobre el consumo Vamos también. a ver qué estaba diciendo justamente Alfonso Pratgay sobre la inflación. Nosotros tenemos un programa de desinflación gradual, de baja gradual de la inflación, que apunta a niveles del 5% para el 2019. Y eso es lo que estamos tratando de llevar a cabo en sintonía con el Banco Central, en el marco de la competencia de cada institución y sobre todo de la independencia del Banco Central. Nosotros tenemos una meta del 12 al 17% para el año que viene. Y lo que hemos dicho es que después de un primer semestre donde confluyeron varias cosas excepcionales, ajustes de precios de una sola vez o correcciones de precios de una sola vez, la ausencia de un indicador amplio oficial como el del INDEC, que recién empezó a publicar sus índices en junio del año pasado, nosotros pusimos el foco en la segunda mitad del año y explicamos que en esa segunda mitad del año íbamos a ver cómo la inflación iba bajando de manera gradual hacia el 2% en septiembre y hacia el 1,5% hacia fin de año. EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar, clínicamente testeado en hombres y mujeres. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción, disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. La buena noticia es que todos más o menos coinciden que la inflación está tendiendo a bajar. La mala noticia, digo muchachos, es que con una inflación del 2 o del 1,5% perdió el kirchnerismo, ¿eh? Bueno, pero nosotros pensamos que la economía se va a reactivar, están viniendo inversiones, lógicamente yo creo que no se van a solucionar todos los problemas de la Argentina en 6 meses, en 8 meses o en un año. Yo aspiro a que los problemas se empiecen a solucionar gradualmente, pero aspiro a un gobierno como el que tenemos que reconoce los problemas y que los encara. El problema que teníamos con el kirchnerismo es que no reconocían ni los problemas de inflación, ni los problemas de pobreza. Ni siquiera un modelo en base a parches. Exactamente. Parches y parches. Se había autoconvencido del relato y a partir de allí negaba sistemáticamente la realidad que vive el país. Hoy tenemos un gobierno que reconoce los problemas, que se aboca y que lógicamente no vamos a solucionar. ¿No están apostando los problemas demasiado de a la las pobreza inversiones pensando que las inversiones van a generar empleo cuando en verdad el generador de empleo son las pymes que están para atrás? No, yo creo que generación de empleo contra generación de empleo. Estamos pensando en retomar un círculo virtuoso de empleo, desarrollo, crecimiento y trabajo, que esto es lo que perdió la República Argentina cuando perdió seguridad jurídica, cuando perdió certeza, cuando perdió previsibilidad, cuando dejamos de ser un país confiable y sin reglas de juego claras. Lo que nosotros necesitamos son dar garantías y dar las bases para que esa inversión llegue a la República Argentina y genere puestos de trabajo. Hay unos muchachos que están muy enojados, que son los dirigentes sindicales. Rubén Grimaldi, secretario general de UTERA, de los trabajadores de PAMI y miembro de la CGT. ¿Cómo la ven ustedes? Mal. Realmente la situación... Estaban enojados el viernes, ¿eh? Porque la situación de los trabajadores, yo digo, hay cosas que por ahí el gobierno todavía no ha visto. Lo que decía acá el compañero Ibarra, 8.000 despidos, y esto lo dicen los empresarios, 8.000 despidos en el mes de julio, 7.500 suspensiones en el sector de las empresas, y si le agregamos 150.000 despidos en el primer semestre, ¿a dónde fuimos? Entonces digo, ¿a dónde apunta el gobierno? Porque aparte, ahora viene la otra discusión. Cuando Pratgay lo escuchaba ahora decir que va a bajar la inflación, en un momento dado dijo que la inflación iba a ser de un 20 o 25%. Y pretendían que nosotros nos sentábamos a negociar el aumento salarial en las paritarias con un 20 o 25%. Alcanzamos en algunos casos, y en el mejor de los casos creo que 34% de algunos. En el ya caso se ve nuestro, una pérdida de salario real si la inflación es del 40 y pico. En el caso nuestro estamos en un 32,5%, de los cuales todavía no hemos cobrado
el 32%. O sea que van a perder 10 si la Vamos, inflación es del 42. El interanual está entre el 42 y 45% de junio a junio. Esto es lo que calculan todos, la mayoría de los economistas. Pero ¿cuál es el promedio de los pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en blanco? ¿Tienen algún número en la CGT? Y nosotros estamos perdiendo prácticamente... ¿Ustedes como gremio o en general, el promedio de los trabajadores? En el promedio general. ¿Cuánto? Casi un 15%. ¿Hace cuánto no se perdía un 15% del poder adquisitivo? Hace mucho. Hace mucho. Si bien los últimos, sobre todo los trabajadores del Estado, la última etapa del kirchnerismo veníamos perdiendo ya, fue un golpe mortal. Por eso digo, no puede seguir recayendo todo sobre los trabajadores. Yo desde que tengo uso de memoria, cada vez que en el país hubo un ajuste, el ajuste, ¿quién lo pagó? Los trabajadores. Y por eso venimos perdiendo. Si uno mira lo histórico en el reparto en la Argentina, había un momento que era 60-40, 50-50. ¿Hoy cómo estamos? A mí me inquieta mucho que ya en otras épocas hubo este discurso de decir, bueno, hay que ajustar ahora que después va a venir lo mejor. Y después lo bueno no venía. No, pero vos fíjate, a ver, en el tema de inflación, necesariamente teníamos que recuperar un instituto estadístico que fuese confiable. Yo no sé si antes se perdía más o menos, porque la verdad es que no teníamos números, no teníamos datos. No, nosotros es como decía teníamos Tomás números, Bulat, la inflación en la República Argentina se medía con los 5 dígitos oscilantes, más o menos 15, más o menos 20, porque lo cierto es que desde la intervención del INDEC prácticamente dejamos de tener un indicador oficial que pudiese medir... Y así le costó al kirchnerismo esa falta de credibilidad. Exactamente. Tampoco había metas de inflación, Rolando. Digo, no decíamos la Argentina, como desconocíamos la inflación, tampoco teníamos un Estado preocupado en decir, bueno... Está bien, pero ustedes venían a bajar la inflación y la subieron. Bueno, pero, a ver, es la historia, transitoria... a menos que la resuelvan, la historia va a recordar eso. No, pero es cierto, a ver, es cierto que puede haber subido en este primer semestre, pero es transitorio y producto del impacto, por ejemplo, de las medidas que se han tomado, como por ejemplo puede haber sido la salida ahora van del a venir cepo las tarifas. o el incremento tarifario. Está bien, pero las tarifas ahora no puntúan. Ahora que están congeladas, Bueno, en algún momento van a venir los aumentos de tarifa, ahora vamos a volver a disparar la inflación. Bueno, se puede disparar un poco, pero la tendencia, por ejemplo, en julio fue de 2,5. Incluso, fíjate, lo importante de recuperar un instituto estadístico, que las consultoras privadas dieron una inflación muy por debajo de la que dio el propio INDEC. Digo, lo importante de recuperar un instituto estadístico que dé una inflación que te permita negociar en paritarias sabiendo cuál es la inflación real en la República Argentina, algo que antes no sucedía. Bueno, nosotros queremos negociar en base de lo que dijo Pratgay. Pratgay reconoce una inflación interanual del 42%. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tener un aumento del 32,5%? Por eso estamos pidiendo la reapertura de las paritarias. Digo, nosotros ya no queremos ganar, mínimamente queremos empatar. Es decir, nosotros no podemos seguir perdiendo poder adquisitivo, porque este modelo, al menos hasta lo que apunta ahora, y la inflación está bajando, en base a recesión. Aníbal. Yo coincido con este análisis, porque si analizamos solo la inflación desprovista de otra cosa, vamos a estar perdidos. Porque se le criticaba al gobierno anterior un proceso inflacionario que había, pero había más empleo, había actividad económica, había crecimiento. La gente tenía los huevos llenos. Claro. No, bueno, a ver, más allá de la se veía cuestión, que era un castillo de naipes que se caía en cualquier momento. Los números, esto. Ahora, viene el gobierno de Macri, más inflación. Ah, bueno, pero hay más empleo. No, menos, se pierde. Bueno, pero los que trabajan están haciendo paritarias por encima o igual que la inflación. No, por abajo. Por abajo. Entonces, hay inflación, se pierde poder adquisitivo, aumenta el desempleo, no llegan las inversiones, se le quita retenciones a los que más tienen, se le hace un tarifazo a los que menos tienen o a toda la mayoría de la sociedad. Y la verdad... Aníbal, no Está bien, parte... pero ahí yo te puedo decir, y vos te acordabas bien porque tenemos la misma edad, que... No me acuerdo, ¿eso yo? Sí, no, claro. Cuando fue los 2 primeros años de Menem, era lo mismo. Menem se come una hiperinflación y después cuando frena la inflación, hubo un efecto benéfico en la economía. A ver. Pero que esto es una discusión con el compañero. No sé si efecto benéfico en la economía. Sí hubo en la psicología de la gente que después de la hiperinflación dijo, por lo menos los precios, y esto es cierto. Aníbal, Ahora, si pasa lo mismo después ahora... de ese proceso y del 1 a 1, estalló la Argentina por Pero los aires. ¿cuántos años después? ¿Cuál fue el beneficio Porque no de supieron la corregirlo. estabilidad? O sea, Por ¿en qué eso, nos- en qué nos exactamente, yo benefició la estabilidad a nosotros? Y es lo que digo, si ahora me baja la inflación, bien, pero con recesión, con baja del consumo, con desempleo, y la verdad que no. Ahora, Entonces, esto es lo que yo digo, me parece que es un modelo que es clásico, es decir, señores, no vamos a presionar, no va a haber un Estado que presione sobre las grandes corporaciones, a tal punto que hoy los representantes de las grandes corporaciones están en ministerios,
están en subsecretarías. Entonces, están dentro del gobierno. Entonces, hay un Estado que es muy condescendiente, no solo en el trato, sino que además le dan los recursos. Pero uno puede decir que buena parte del triunfo de Macri tiene que ver con que diagnosticó como principal problema la inflación que el kirchnerismo negaba. Macri decía, podemos vivir mejor esto en campaña. Y ahora que ganó dice, bueno, la verdad que vivían demasiado bien, porque era toda una burbuja, una fantasía. Pongámonos de acuerdo. Simplemente una cuestión que me parece que Aníbal lo va a recordar bien, y teniendo en cuenta que estamos viviendo la transición de un modelo económico hacia otro modelo económico. Esto pasó en la crisis del 2001 y salimos de la convertibilidad. ¿Y cuál fue la consecuencia de la salida de la convertibilidad? Que fue el propio Duhalde el que tomó esa decisión. Más del 50% de pobres. Digo, automáticamente se salió de la convertibilidad y Duhalde tuvo que cargar sobre la mochila más del 50% de la población. No fue decisión de Duhalde, estalló la Argentina. Claro, no fue decidido salir, se saltó. O sea, era un corsé que se rompió. Bueno, pero como fuese, esa consecuencia trajo que más del 50% de la población saliera de la línea, bajara de la línea de pobreza. Bueno, sin llegar a ese extremo, estamos viviendo la transición de un modelo económico que se había agotado, que ya no generaba riqueza, que a partir de la caída de los precios internacionales de los commodities no tenía forma de financiamiento, que se había aislado del mundo porque nuestros socios estratégicos en el mundo eran Venezuela, era Bolivia. Ahora, Petri, vos recién usted hablaba acerca de la importancia del INDEC, de tener un INDEC recuperado. Sí. Y el propio INDEC lanzó una estadística donde decía que el año pasado Argentina creció 2,1% en su PBI, que inclusive se habían creado varios puestos de trabajo, creo que casi 850.000 puestos de trabajo en los últimos 4 años, y que hasta el campo había crecido un 6,2%. ¿Cómo se entiende que las cifras del INDEC, creíble, dicen una cosa... En un contexto internacional malo, ¿no? Y el gobierno dice otra. Pero, a ver, estamos hablando de generación de empleo público, porque prácticamente el déficit de la generación... En impuestos privados. ¿En qué informe lo da el INDEC? Lo da el INDEC y lo da la... Acá durante hace unos meses lo dijo durante este gobierno. Sí, entonces hubo crecimiento de la Argentina y hubo crecimiento del empleo. Menor del público, pero más privado. Con un contexto internacional complicado, no fue el mismo crecimiento del 2015 que en el 2008 o en el 2020. Hay que tener en cuenta, es decir, los ingresos y los egresos del mercado laboral. ¿Por qué esto es importante? Si vos creas 800.000 puestos de trabajo, pero en definitiva perdiste 790.000, la creación real de puestos de trabajo es de 10.000. Sí, pero eso no pasó. Lo que hubo, esto lo dijo el propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca, cuando fue a explicar la ley que se trató en el Congreso, antidespidos, que justamente había un estancamiento del mercado laboral y lo demostraba con las fluctuaciones que habían habido mes a mes, donde por ahí se generaban 80.000 puestos de trabajo, pero se perdían 79.000. Eso no pasó. O sea, nadie recuerda que se amplió tanto. La verdad que nosotros no tenemos, mirá que en la CGT tenemos todo tipo de estadísticas, por eso te decía que nosotros teníamos estadísticas de la inflación en el gobierno kirchnerista, por eso le salíamos a pegar como le salíamos a pegar. Nosotros reconocíamos que había una inflación y que inclusive estaba afectando al bolsillo de los trabajadores porque no todos los aumentos correspondían a la inflación. Pues ya ni hablan de ganancia ustedes, ¿eh? No, era lo que te iba a hablar. Vos fijate, cuando hablábamos de la transferencia de fondos a los sectores agrarios, todo, había que hacer un reconocimiento, está bien, todo macanudo. Ahora, el presidente decía que era una injusticia que los trabajadores paguemos un impuesto por trabajar y que era, hasta ese momento, una injusticia y que el gobierno lo iba a sacar. Nadie más habló del impuesto a la ganancia. Ahora, ¿por qué tenemos que... El jefe de gabinete dijo que iban a mandar la discusión al Congreso del impuesto a las ganancias. Pero a ver, estamos hablando de mínimo no imponible a 30.000 pesos. Una cosa es sacar el impuesto a la ganancia y otra cosa corregir la tablita. Bueno, por eso íbamos a corregir, que se iba a discutir este año. No, que van a corregir la tablita, no que van a sacar el impuesto a la ganancia, son dos cosas diferentes. Lo que él dice, acá lo que estamos hablando es de que realmente planteaban de que era injusto que se pagara un impuesto al trabajo y que inclusive muchos jubilados estaban pagando impuesto a la ganancia, que me parece una barbaridad. Ahora, si, por ejemplo, el otro día anuncian, ¿no?, con alegría el 15% de aumento a los jubilados. Vos fíjate, le dieron un 15% en marzo, un 15% ahora hasta marzo, porque esto es ley, no le pueden dar otro ajuste. ¿Saben a cuánto va un jubilado, que son casi el 70% de las jubilaciones? 5.900 pesos. Explícame cómo afronta el aumento de las tarifas. Entonces digo, el gobierno no ha contemplado cuáles son los daños colaterales de la medida que ha tomado. A ver, pero ahí estamos equivocados, porque decís, explícame cómo afronta un jubilado el aumento de las tarifas, y los jubilados justamente tienen la tarifa social. Porque, a ver, pensemos, los jubilados, los pensionados, los monotributistas sociales,
las empleadas domésticas son beneficiarias de la tarifa social, con lo cual el impacto de tarifas... Todavía no accedieron a eso. Y aparte de decir, todavía las tarifas tampoco se aplican. Vamos a lo otro. Sí, vamos a lo otro. Como un trabajador en la provincia de Buenos Aires, en el Estado, gana promedio 8.000 pesos limpios. Y yo tengo compañeros que le vinieron 3.000 pesos, nada más que de un solo de aumento. ¿Qué va a pasar cuando aumente la luz? O come, o tiene que salir. A ver, yo digo, en cuenta que esto es lo que no contemplaron. El tema de las tarifas, aumentos también es necesario el tema de las tarifas marca o que son muy altas por el tarifazo o que los salarios están muy bajos. Pero esta ecuación, por eso, ahora será que los salarios están bajos y además hay un tarifazo. Pero saltamos de discutir ganancias, el impuesto a las ganancias, bien, una discusión muy fuerte, necesaria, a discutir empleo y tarifazo. O sea, estamos en la lona, esto es lo que digo. Muchachos, muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Un debate se Rolando. está planteando.